Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 11 de julio del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Muerte Digna y va a ser dictada por el doctor Carlos Benítez Pineda. El doctor Benítez es médico por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, hizo la especialidad de pediatría en la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene varios diplomados en temas prácticos de bioética por la Universidad Anáhuac, bioética clínica y social por la UNESCO, y su actividad actual trabaja en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, donde fue director, y también en el Hospital General Dr. Salvador Subirán Anchondo de Chihuahua. Es socio activo de la Fraternidad Médica por la Salud, y el doctor Carlos Benítez tiene un especial gusto y conocimiento por los temas de ética y bioética, y me da mucho gusto recibir aquí a mi colega y amigo, cederle los micrófonos y decirle que es bienvenido. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Buenas noches. Gracias a todos y a todas por su presencia voy a poner pantalla. A ver, me dicen si ahí se ve. Perfectamente. Muy bien. Bueno, durante los siguientes 45, 50 minutos yo les voy a hablar de muerte digna. Hablar de muerte digna es hablar de una persona que se encuentra al final de la vida cuando cursa con una enfermedad terminal, y una enfermedad terminal es aquella que no es curable, no responde a tratamiento, es progresiva, pero además tiene varios síntomas y que tiene una expectativa de vida menor a 6 meses. En ocasiones, dependiendo de los cuidados que se le den, uno de cada 10 personas puede tener una expectativa de vida mayor a los 6 meses. La muerte es un tabú. Por lo general es un tema del que no nos gusta hablar cuando estamos sanos, mucho menos cuando estamos enfermos, que este sería el gran momento para hablar de esta. Tener presente como personas, como profesionales de la salud, que la muerte se acerca al ser humano cuando éste sufre algún tipo de accidente o violencia o enfermedad aguda o crónica, pero también es un misterio, porque no sabemos cuándo, dónde, cómo, en qué momento va a suceder, pero sí sabemos que va a suceder. La muerte la celebramos, la festejamos, la retamos, pero no la aceptamos. Tiene varios conceptos filosóficos, médicos, culturales, económicos, políticos, ¿sí? Pero además también inspira a las personas. Hay que reconocer que inspira a los cantantes, a los actores, a los poetas, a los escritores. Hay varias canciones relacionadas a la muerte o al final de la vida. La muerte forma parte de nuestra vida. Es enemiga de la vida, pero la mejor amiga y compañía de la persona, reconociendo que es la única que no discrimina, se presenta en cualquier etapa de edad cronológica del ser humano, es decir, desde la vida intrauterina a la vida extrauterina, independientemente del nivel económico, académico, cultural, creencia, preferencia, color de piel, sexo, partido político, país o región, es decir, es universal. La muerte, como el nacimiento, es un proceso que muchos de nosotros no lo vemos así, lo vemos como un suceso. Sus etapas, prácticamente sus etapas, evitando postergar la impostergabilidad cuando el final de la vida ya está presente en una persona con una enfermedad terminal. Los avances de la ciencia, la medicina, la tecnología han disminuido las tasas de mortalidad, todos ya lo sabemos. Han aumentado las tasas de supervivencia, pero también hay que reconocer que han aumentado el número de personas con alguna discapacidad. En estos tiempos modernos,
es más complicado y difícil morir, ¿sí? ¿Por qué es más complicado y difícil morir? Porque tenemos medicamentos de última generación y dispositivos electrónicos que puedan hacer diferentes funciones en el ser humano. No funciona la respiración, le ponemos un ventilador mecánico, una ventilación mecánica, o no funcionan los riñones, le agregamos una hemodiálisis o diálisis peritoneal, no funciona o no tiene actividad cardíaca, le ponemos un marcapasos. Entonces, es más complicado y difícil morir, ¿sí? En estos tiempos modernos. La muerte medicalizada ha desplazado a la muerte natural. Actualmente es poco frecuente que la persona al final de la vida, en esa etapa de la enfermedad terminal, muere en casa, rodeado de su familia. ¿Por qué? Porque las casas son muy pequeñas, porque toda la familia tiene que trabajar, porque tienen problemas económicos o porque tienen problemas familiares. Entonces, hay más muertes en las áreas hospitalarias que en el hogar. La muerte no se puede ver como un fracaso. Sí es importante verlo desde ese punto de vista, como médicos, como clínicos, como psicólogos, como enfermeras. No lo podemos ver como un fracaso de la medicina. Un fracaso de la medicina es que realicemos una obstinación terapéutica, una obstinación diagnóstica en una persona con una enfermedad terminal o que practiquemos lo que es la futilidad terapéutica en estas personas. Al profesional de la salud, todos lo sabemos, durante nuestra formación o la formación le enseñan a prevenir, diagnosticar, tratar, curar, aliviar, pero no lo preparan o capacitan que la muerte no se cura, que se tiene límites en la relación médico-paciente, que debemos evitar hacer mal uso de la ciencia y la tecnología cuando al final de la vida de una persona está tocando su puerta. Hay que evitar prolongar la vida biológica, la agonía y el sufrimiento de forma innecesaria e insensible e inhumana, generando en la persona enferma y familiares falsas expectativas, ¿sí? ¿Y por qué no hablar de la muerte? ¿Sí? Aquí les pongo el número de funciones, ¿sí? De diferentes años, y por mencionar, en el año 2021, que fue la pandemia, ocurrieron alrededor de 1.117.167 defunciones o decesos. De estos, la mortalidad en personas de 0 a 17 años en México en el 2020 fueron alrededor de 33.312, en el 2021 33.581. Y esta información es de la página del INEGI. Entonces, por eso tenemos que formar la cultura de hablar de cómo tenemos que preparar a nuestros profesionales de salud cuando tenemos una persona en una enfermedad terminal. En Chihuahua, en el 2020, hubo alrededor de 37.971 decesos, en el 2021, 30.394, y en el 2022, 28.705 personas que fallecieron. La muerte puede ocurrir, o la causa de la muerte puede ser una etiología natural de la vida, por la vejez, una evolución natural de la enfermedad, sea aguda o sea crónica, o violenta, un accidente, un homicidio, un suicidio. Y bueno, esta puede ocurrir en la vía pública, en el hogar, en los medios de transporte, en las áreas recreativas, pero también en las diferentes áreas de trabajo. Hay que reconocer que el mayor número de muertes ocurren en las áreas hospitalarias. Tomar en cuenta que la persona en la etapa terminal va a enfrentar varios estados clínicos, que es el coma, que se domina así por ser un estado de sueño profundo en un síndrome, y este es provocado por una enfermedad, lesión o daño cerebral, pero sí es importante tomar en cuenta que puede ser reversible o irreversible, dependiendo la causa que me esté desencadenando. En ocasiones puede evolucionar a un estado vegetativo, y en el cual puede ser un estado vegetativo persistente o permanente, un estado de mínima conciencia, o en su caso tener personas con muerte cerebral en el cual no hay una función en la totalidad del encéfalo y del tallo cerebral, o en una etapa de un enfermo moribundo. La Ley General de Salud es muy clara y precisa en el artículo 343, que dice que o expresa
La pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea, ausencia de los reflejos de tallo cerebral y paro cardíaco irreversible. Esto es importante porque actualmente tenemos en las áreas hospitalarias, sea público, sea privado, médicos objetores de conciencia para hacer el diagnóstico de personas con muerte cerebral, a pesar de que se tienen los estudios con medio de contraste y a pesar de que se tienen estudios con electroencefalograma. En el artículo 344 dice: los signos clínicos de muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas, sea un electroencefalograma o cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico cerebral. Y en relación al área de pediatría, el diagnóstico de muerte encefálico en neonatos, lactantes y niños a través de estudios complementarios no se requiere para establecer el diagnóstico de muerte encefálica, al menos que la evaluación clínica o la prueba de apnea no haya sido completadas. Los estudios complementarios no deben ser usados como sustitutos de la evaluación neurológica. Y esto es importante aclararlo porque México tiene una muy buena y completa ley general de salud, tiene normas oficiales mexicanas, pero tristemente, puedo repetir, tenemos varios médicos objetores de conciencia para hacer el diagnóstico de muerte encefálica y eso prolonga, prolonga el... Se me adelantó. Perdón, y bueno, Schisberg en 1977 hizo una clasificación: muerte aparente desde el punto de vista forense. Muerte aparente es la evolución aparente de las funciones vitales, un paciente que tiene un choque. Muerte relativa es la supresión reversible de las funciones vitales. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar recuperan en algunos casos, como es el paro cardíaco, y que es reversible después de administrar algunos medicamentos y después de la reanimación cardiopulmonar. Muerte intermedia, muerte clínica, es la tríada de Bichat, donde no hay función del encéfalo, no hay función respiratoria y no hay función cardiovascular. Muerte absoluta es donde todas las células del organismo humano se extinguen, pero en diferentes etapas. Hay que tener presente que una vez que presenta parada cardíaca y que ya no es reversible, a las 30 o 20 horas los cilios del aparato respiratorio pierden su funcionalidad, mientras que los espermatozoides hasta las 48 o 72 horas después de la parada cardíaca pueden tener todavía viabilidad. Una muerte natural, pues es el fallecimiento natural de un enfermo en situación terminal, contando con la asistencia física, psicológica y en su caso espiritual, y con un tratamiento para el dolor. ¿Qué es una muerte digna? Hay que reconocer que la persona o el ser humano tiene 4 dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión espiritual, la dimensión social y la dimensión emocional. Pero además tiene 4 grandes enemigos, que es la enfermedad, la muerte, la pobreza y la soledad. Y hablar de muerte digna es un derecho de cualquier persona en etapa terminal a morir dignamente sin necesidad, si así lo quisiese, de ser sometido a prácticas que invadan su cuerpo, es decir, morir enteramente tranquilo, donde participa la persona enferma, sus familiares y el personal de salud. Aquí sí es importante, tenemos que informar al paciente, tenemos que informar a los familiares, pero además tenemos que tener un consentimiento informado donde nos está autorizando este tipo de procedimientos. Sí es importante tomar en cuenta que la Ley General de Salud, en el capítulo 4 de los derechos, facultades y obligaciones de los médicos y del personal sanitario, expresa: los médicos tratantes en ningún caso y por ningún motivo implementarán los medios extraordinarios al enfermo en situación terminal sin su consentimiento, ¿sí? El personal médico no deberá aplicar tratamientos o medidas considerados como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios. ¿Cuáles serían los medios extraordinarios? La ventilación mecánica asistida, la ventilación de alta frecuencia, medicamentos de última generación, que el corazón tiene una frecuencia cardíaca de 10, 15, pero le administramos una serie de aminas y empieza nuevamente a aumentar la frecuencia de 60 o 70. Entonces, esas serían
los procedimientos o maniobras extraordinarias a un paciente que ya está en una fase agónica, que le iniciemos con nutrición parenteral. En estas situaciones no está indicado ese tipo de procedimientos. Pero además tenemos que tomar en cuenta los principios básicos de la bioética, ¿sí? Los principios básicos de la bioética en esta persona que está en una situación terminal, es decir, la autonomía, la justicia, no maleficencia, beneficencia. La autonomía es a través de un consentimiento informado después de que yo le informé de los procedimientos que yo voy a realizar y que no van a tener un beneficio, que él me autorice si continúo o no continúo. Se tiene que respetar. Puede ser que en su momento el paciente me diga, no autorizo que me hagas este tipo de procedimientos en mi etapa terminal. Pero al cabo de los días puede decir, ¿sabes qué? Sí quiero que me hagas este procedimiento. Entonces, tenemos que estar en coordinación y trabajo en equipo. Y se tiene que respetar ese tipo de decisiones que tome la persona. Justicia es el uso proporcional y prudente de los recursos. Es una de las responsabilidades del médico. Es decir, hacer un uso eficiente de recursos disponibles, siempre y cuando vayan a beneficiar a la persona que está en esa etapa. No maleficencia, evitar tratamientos desproporcionados en esta etapa terminal. Beneficencia, asegurar los cuidados de carácter imprescindible, que serían los cuidados paliativos, y someter al consenso del equipo asistencial. En los hospitales públicos y privados, por ley y por norma, tienen que tener un comité hospitalario de bioética. Cuando el médico tratante o el equipo médico no tienen la capacidad de tomar la decisión qué hago, qué no hago con eso, podemos someterle, podemos enviar un resumen clínico, presentarlo y que el comité hospitalario de bioética, en el caso de México, nos apoye para tomar la mejor decisión en conjunto con los profesionales de la salud, con la familia y con las personas que lo rodean, con la finalidad de no maltratar o no causarle más daño a esta persona que está en esta etapa terminal. ¿Cuáles son las condiciones para una muerte digna? La autonomía, es decir, que el paciente esté consciente de la toma de decisión que él va a tomar. Y para tener autonomía debe estar consciente, debe estar competente, debe saber las consecuencias y las alternativas y los beneficios y las complicaciones que pueden presentarse. Reconciliarse con uno mismo, qué hice mal, qué hice bien, qué me faltó por hacer, pero además reconciliarse con aquellas personas a las cuales les causó algún daño o alguna molestia, ofrecer disculpas y pedir perdón. Tener un lugar humanizado donde él pueda fallecer, donde pueda tener sus últimos días, y el lugar humanizado pues va a ser la casa, rodeado de su familia, de sus seres queridos. No tener dolor y evitar morir preocupado. No es lo mismo morir donde el familiar, la esposa y el hijo le dice, papá, mamá, hijo, hija, vete en paz. En el caso de los hijos hacia los padres, vete en paz, nosotros vamos a seguir caminando, no te preocupes. Muy diferente a que si la mamá o el papá le dice, la mamá que le diga al esposo que va a fallecer, no te vayas, nos haces mucha falta, tienes tus hijos pequeños, todavía no termina la escuela, tenemos estas deudas, entonces va a morir preocupado, ¿sí? También es importante que se apoye con necesidades espirituales, si así lo quiere, independientemente sea la religión católica, testigos de Jehová, cristianos, independientemente de sus creencias, si él lo solicita, hay que apoyar. Igual si necesita, aquí en México tiene bastantes etnias, si él requiere que vaya a algún curandero, pues hay que permitirle que vaya, porque médicamente sabemos que él está en esa etapa terminal. Hay que despedirse de las personas importantes de su vida y que se respeten sus deseos. Así es importante también para que se tenga condiciones para una muerte digna, tener el testamento social. Sí, autorizo que me cremen, no autorizo que me cremen, qué procedimientos una vez que fallezco, o sea, dónde quiero que me lleven, cuánto tiempo quiero que esté, si estoy en el ataúd, que me vean la cara o que no me vean la cara. Eso es lo que él tiene que decir cuando está consciente. Pero además, dejar en orden los bienes, que la gran mayoría de nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Es decir, el testamento legal para evitar problemas a un futuro. Asignar tutor o tutora en situaciones de incompetencia. En lo personal, aquí presento el doctor Marrascón, es médico internista, él es yo tengo hijos y nuera que es médico,
pero por situaciones personales, porque yo lo viví en carne propia. El duelo es más doloroso y duradero cuando uno toma decisiones, sobre todo cuando es un familiar cercano. Yo comenté con mi familia y hablé con estos médicos, un plan A o plan B, pero este puede ir cambiando. Que ellos tomaran la decisión si en algún momento yo me encuentro en situación crítica, ¿sí? Que hablen con mi familia y ellos pueden tomar la decisión de qué es lo mejor para mi situación, y tener una muerte digna en el final de mi vida, en esa etapa terminal, sin que se llegue a la fundación terapéutica, sin que se llegue a la futbilidad terapéutica, porque es muy común que escuchemos en hospitales, miren, en Estados Unidos, en Alemania hay un medicamento que si se lo aplicamos tiene el punto 0,0003 de que le beneficie. Estamos hablando de futilidad terapéutica y estamos hablando de darle falsas expectativas al paciente, a los familiares y a nuestro equipo de trabajo, y que finalmente le va a generar una serie de costos y distancias más prolongadas y prolongar la agonía. En menores de 18 años es importante que a esta población nosotros la veamos como personas, no como objetos. Son personas. Tienen derecho a la información, tienen derecho a la participación. Hay que reconocer su autonomía progresiva, que esta va a depender, ¿sí?, de la madurez de cada uno de ellos. Sí, tomar en cuenta que los niños de hace 15 años, de hace 10 años, no son los mismos de hace 12, 3 años, ¿sí? Están más informados. Y en menores de edad se tienen que tomar en cuenta estas opiniones, como les comentaba. Cuando cursan con alguna enfermedad incurable, progresiva, irreversible, los padres o tutores en conjunto con los profesionales tienen la responsabilidad de la toma de decisiones ante el sufrimiento y su agonía, tomando en cuenta la prioridad, la igualdad, la no discriminación y el interés superior de la niña, el niño y el adolescente. Sí es importante tomarlos en cuenta, evitar el abandono de estos niños. Y el abandono, hablemos de abandono, es cuando yo no le estoy proporcionando información, cuando yo estoy minimizando sus molestias, cuando yo no lo estoy tomando en cuenta, cuando yo no le paso visita o que no le administro analgésicos para sus molestias que está presentando. En relación a la población menor de 18 años, hay que reconocer que antes de que llegue a esa muerte clínica, va a pasar por diferentes etapas antes de llegar a esto. Primero va a pasar la muerte escolar. Deja de ir a la escuela y va a tener rezago y atraso escolar, pero además va a perder la comunicación con sus compañeros. Posteriormente va a tener una muerte social, se desconecta de todo lo que... Y luego pasa una muerte familiar, donde cuando está hospitalizado, sea en un hospital público o privado, no más va a tener acceso a la visita a papá o mamá, es decir, se va limitando. Y si está en terapia intensiva, no va a poder estar mamá y papá las 24 horas del día, va a estar más limitado. Entonces, fíjense por todo el proceso que va pasando un niño cuando está en una etapa de una enfermedad terminal, y que en ocasiones se puede delimitar todo ese proceso cuando lo identificamos, cuando somos honestos, cuando somos que informamos y comunicamos de forma precisa, concisa y clara al papá, a la mamá, a los familiares. Cuando no les informamos de una forma clara, precisa y concisa, vamos a tener una serie de situaciones que en ocasiones nos van a llevar a una mala relación médico-paciente. En algún momento el doctor Chuck hablaba la bioética como medicina preventiva para las demandas médicas. Entonces, no podemos ocultar nada, tenemos que ser muy objetivos y precisos con la información que le proporcionamos al niño y a los familiares, papá o mamá, y al niño sí le podemos informar. Hay que tomar en cuenta que el niño que padece una enfermedad crónica tiene una madurez mental mayor que a un niño que no padece ese tipo de experiencias. Otras alternativas para una muerte digna, pues sería la eutanasia, suicidio asistido. En México no está autorizado la eutanasia ni suicidio asistido. Hay actualmente una asociación a nivel nacional que está promoviendo este tipo de muerte digna, que así le llaman, pero yo en lo personal, para tener una muerte digna, están los cuidados paliativos. Cuando no se proporcionan cuidados paliativos a una persona en una etapa terminal, sea adulto, sea niño, niña o adolescente, es cuando se llega a este tipo de situaciones, a pedir este tipo de situaciones. Sí es importante también la otra muerte digna, es la voluntad anticipada. Antes de morir, si estoy consciente o que yo no tenga ninguna enfermedad, es expresar qué necesito, qué deseo,
antes. Ustedes, yo creo que vieron la noticia que pasó con Madonna en los últimos días, que la encontraron tirada y que a partir de ese momento dijo, yo quiero fallecer y que que cuando fallezca sean estas características. Estos son los herederos, así va a ser. Entonces, y no quiero que me hagan este tipo de procedimientos. Entonces, esa es la voluntad anticipada, pero tuvo que pasar esa situación para ponerse a trabajar y firmar ese tipo de situaciones. La otra son los cuidados paliativos que tenemos como población a nivel nacional y a nivel mundial. Tenemos que fomentar la cultura paliativa. En la Ley General de Salud dice, México tiene la medicina preventiva, la medicina curativa, la medicina paliativa, la medicina de rehabilitación, pero nada más la tenemos en el manual, en la ley, pero en los hospitales no tenemos los cuidados paliativos. En la gran mayoría, por ponerles del 100%, yo creo que no rebasamos más del 6 o 7% en eso, y van a estar muy localizados a los hospitales de tercer nivel. ¿Sí? ¿Qué no es eutanasia ni suicidio asistido? La aplicación de fármacos para aliviar síntomas en un paciente terminal, aunque ello puede provocar el acortamiento de la vida de dicho paciente. Es decir, aquí existe el principio de doble efecto. Yo le pongo una analgésico, sedación, para que le quite el dolor, pero me cae en paro cardíaco, ya no revierte, entonces es el principio de doble efecto, pero no es eutanasia. La omisión o retirada de medios desproporcionados para prolongar artificialmente la vida de un enfermo terminal tampoco es eutanasia. El diagnóstico de muerte por cese irreversible de las funciones encefálicas o respiratorias tampoco es eutanasia. Y el respeto por parte del médico al posible rechazo del enfermo a recibir un tratamiento que considere desproporcionado, que actualmente lo vemos y lo escuchamos frecuentemente, que dicen, ya no quiero que me hagas nada, ya no. Bueno, fírmame el consentimiento informado, ¿sí? Entonces, eso no es eutanasia. ¿Qué factores influyen en una muerte indigna? El mal uso de los avances de la ciencia y la tecnología, que lo vemos frecuentemente en hospitales de tercero o de segundo nivel. El desequilibrio entre la ética y la tecnología. Les comentaba que tenemos varios médicos que son objetores de conciencia para hacer el diagnóstico de muerte encefálica o estado vegetativo. Y nos piden electroencefalogramas cada 24 horas, pero mañana otro y a ver. Entonces, esos son los objetores de conciencia. Y un objetor de conciencia es cuando hace un lado la ética, hace un lado la normatividad o hace a un lado lo que está ya establecido en la Ley General de Salud, en el caso de México. Los profesionales de la salud sin conocimientos éticos o normativos, pues también van a ser uno de los factores que van a influir en este tipo de situaciones. La mercantilización de la medicina, perdón, opresión de paciente y familiares, que también lo vemos, o la judicialización de la medicina, que esta va a pasar sobre todo cuando no damos una información que es clara y que sea precisa, y que damos falsas expectativas, y que en ocasiones causamos futilidad terapéutica. ¿Qué implicaciones tiene la muerte tanto para el profesional de la salud como para la familia? Pues es la ansiedad en el médico, o en la enfermera, o el psicólogo, el miedo, el proporcionar una mala noticia, que también hay que tener una metodología para dar una mala noticia, si es que tiene una enfermedad que es incurable, o si es que ya está en la fase agónica, o si es que es una enfermedad que está en situación terminal. Concluir los procesos administrativos, como es el expediente clínico, el certificado de función, y para la familia, pues concluir los procesos administrativos, el duelo y el ritual funerario. Lancet, o la comisión Lancet, reexamina el enfoque actual de la muerte en un informe de 48 páginas que lo publicó en enero del 2022 y pone varios escenarios futuros del morir. El primero dice, la muerte desborda los sistemas sanitarios. Nosotros lo vivimos con la pandemia, que nos cambió la forma de vivir, morir y de relacionarnos. ¿Sí? Una oleada de muertes a causa de nuevas pandemias, hambrunas masivas o derivadas del cambio climático, que también lo estamos viendo, ¿eh? O alguna otra causa imprevista. Es decir, se van a desbordar los sistemas sanitarios. La otra es, se desarrollan tecnologías que buscan la amortalidad, es decir, la cultura, ¿sí?, de la vida eterna, y crece la desigualdad social porque no todos van a tener las condiciones económicas, ¿sí? Donde se consigue alargar la vida, pero a un gran costo económico, aumentando la desigualdad. Y el escenario 3, los cuidados al final de la vida se vuelven mucho igualitarios y se refuerzan los sistemas sociales de la muerte, de la prevención, acción y consuelo solidario. Y en un escenario 4 es el reequilibrio social, que serían los cuidados paliativos.
que nuevamente tenemos que fomentar la cultura de los cuidados paliativos en las personas que cursan con alguna enfermedad crónica que posteriormente van a evolucionar a una enfermedad terminal. Y el escenario 5 es la muerte asistida, ¿sí? Se extiende mundialmente, la muerte asistida se convierte en un componente básico de la asistencia sanitaria universal, es decir, el suicidio, la eutanasia. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esta revisión y yo los invito a que la lean, esta revisión que la hizo. Hay 5 principios que tenemos que tomar en cuenta para el valor de la muerte y el morir. Los determinantes sociales de la muerte y el morir y el duelo se deben de enfrentar con una política social, que es lo que nos falta a nivel global y a nivel nacional y a nivel estatal. La muerte debe entenderse como un proceso relacional y espiritual más que un simple acontecimiento fisiológico. Las redes de atención social deben de encabezar el apoyo a las personas que están muriendo y a quienes las cuidan y a quienes están en duelo. Se reconoce que la muerte tiene un valor, así como el valor a la vida, el valor de la enfermedad, el valor de la muerte. Sí, entonces lo contempla como un valor también. Y las conversaciones y relatos sobre la muerte, el morir y el duelo deben ser comunes y frecuentes. Y no debemos generar un tabú de cuando tengo que hablar de la muerte en el momento que esta sucede. Porque entonces se presentan las emergencias. Es la última. Y termino con esta frase, dice, las personas celebramos, festejamos, nos burlamos y desafiamos a la muerte. Pero cuando llega a tocar nuestra puerta, nadie se la quiere abrir. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia. Creo que vi al doctor Chuck. Muy amable, muchas gracias. ¿Quieres dejar de compartir tu pantalla, por favor, Carlos? Gracias. El doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Adelante, doctor. Gracias, buenas noches. Un gusto saludarlos en esta ocasión y felicitar al doctor Chacón porque esta presentación es una excelente revisión de este marco que existe en lo que sería la última actividad de la vida, que es el proceso de defunción. Y tomando en consideración esto como un proceso final de la vida, yo quisiera hacer 3 comentarios, es decir, aportaciones a lo que ya expuso el doctor Chacón. Primero, ¿quiénes intervienen en el proceso de defunción? Considerando las diferentes situaciones que hemos vivido, son 4 los actores principales. Primero, el paciente, quien puede ejercer su autonomía, su capacidad de decisión, y eso básicamente está determinado por las condiciones fisiológicas, psicológicas, sociales y culturales que tenga el paciente en ese momento. Segundo, es la familia, quienes ante estos hechos y considerando que casi siempre el proceso de defunción ocurre en los mayores de edad, en ese caso, la familia, a través de la asesoría y la tutoría, puede ejercer y tomar esas decisiones que culmine con el proceso de defunción de un paciente. Tercero, si el paciente sufre este proceso dentro de un marco hospitalario o atendido por un profesional de la salud, aquí es donde interviene directamente este tercer personaje. En ocasiones hemos visto que hay pacientes que fallecen en la calle, que no reciben asistencia médica o simplemente tienen lo que se le llama ahora muerte natural, donde cesan las funciones vitales y se determina la defunción del paciente. Y esto da lugar a que aparezca un cuarto interviniente, que es el Estado. El Estado cuenta con servicios profesionales a través de los servicios médicos forenses y otras instituciones que intervienen necesariamente cuando el paciente fallece en esta última condición. Por eso se ha creado un problema complejo donde no nada más es la decisión del paciente, sino también de su entorno familiar, del Estado, quien tutela estos derechos y obligaciones, y finalmente del personal de salud cuando interviene. El segundo comentario es acerca de la relación o el papel del profesional de la salud cuando sucede el proceso de la defunción.
Básicamente tenemos un marco jurídico o legal que se enfoca en establecer relaciones equivalentes o de igualdad cuando ocurre este proceso, evitando el ensañamiento médico, así como lo ha manifestado el doctor Chacón, todas aquellas medidas que no van a poder influir en el resultado final de la defunción del paciente, pero sí prolongan la agonía, causan dolor, causan malestar físico, psicológico, familiar, etcétera. Ese sería por un lado el ensañamiento médico. Y por el otro sería lo que ha manifestado ya el doctor Chacón, cuando se omite o por un acto de acción de omisión, se omite el cuidado y el deber que debe tener el profesional de la salud hasta este tipo de pacientes. De acuerdo con la moral, la ética y el marco legal, el profesional de la salud está obligado a favorecer una muerte digna en situaciones fisiológicas, hidratando al paciente, manteniendo sus constantes vitales y sobre todo algo que demanda el médico, perdón, que demanda el paciente, que demanda la familia, el control del dolor. Estos son puntos clave para considerar si la actuación de un profesional de la salud, sea un médico profesional en un hospital, en su consultorio, o inclusive un médico perito o profesional de la salud que intervenga en esta situación. Por eso debemos de considerar que ahora que se han modificado las normas oficiales mexicanas, y con esto concluyo, tenemos como marco de referencia o de actuación las normas éticas, morales, así como lo ha expresado el doctor, pero ahora aparecen en escena las famosas guías de CNTEC, que las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y otras más ya tienen a disposición de la mayoría de los médicos y por ley se ha emitido el acuerdo para que se homologuen estas guías cuando ya existen o se adquieran cuando esas guías no aparecen en una institución de salud o para el profesional de la salud. Muchas gracias. Considero que esta ha sido una muy buena presentación y que nos da o pone prácticamente los puntos clave para que el profesional de la salud tenga una actuación ética y profesional en el proceso de la defunción de nuestros pacientes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Muy Excelente. amable, doctor. Pero nada más quiero aclarar que no es doctor Chacón, es el doctor Benítez Pineda. Muy bien, hay comentarios, pero hay dos solicitudes de intervención. Primeramente le cedemos la palabra al doctor Jorge Chuc Sepúlveda, si quiere encender su cámara, Jorge. Bien, pues muy buenas noches a todos. Es un tema complicado y difícil, siempre ha sido un tema difícil de abordar. Creo yo que en esta ocasión Carlos lo ha hecho bastante bien, o al menos en lo personal me ha gustado mucho, porque se ve el enfoque de diferentes puntos que son importantes y que debemos de conocer. El hecho de que debe quedar muy claro que nosotros como médicos no somos los que debemos de inducir la muerte de un paciente porque estaríamos cometiendo un asesinato, ¿no? Y sabemos que hay pacientes que en un momento determinado, como se ha mencionado, pues están en fase terminal y ya no hay nada más que hacer. Pero lo que sí podemos hacer es que a ese paciente debemos de mantenerlo nutrido, mantenerlo hidratado, mantenerlo sin dolor, como se ha especificado muy claramente, y mantenerlo aseado. Muy, muy importante la situación. No por el hecho de que ya se va a morir y por decir si hace del 1 o del 2, por así decirlo, pues ya lo vamos a dejar, al cabo pues ya se va a morir, ¿verdad? Pues ya déjenlo, ¿no? Entonces, estos 4 aspectos considero yo que son muy importantes y que deben de mantenerse y que la muerte llegue en el momento que tiene que llegar. Porque a veces considero yo que se confunde el hecho de decir, bueno, ya no hay nada más que hacerle, pues ya que no sufra y pues vamos poniéndole algo ya para que descanse, ¿no? Y ahí estamos cometiendo
una eutanasia, ¿verdad? Que me atrevo a decir que aunque estuviera permitida, por así decirlo, como suele ser en algunos países como Holanda, por ejemplo, pues nosotros no somos los que tenemos que hacer el trabajo sucio de lo que deciden los legisladores. Ellos pues sí se juntan y dicen sí que se haga y aprobamos la ley, etcétera, y ya es legal hacerlo, pero el trabajo sucio nos lo dejan a nosotros, los médicos, y creo yo también que ahí es en donde no debemos de participar en este tipo de situación, al menos desde mi punto de vista. Felicidades, Carlos, creo yo que hace una presentación excelente en el hecho de todos los puntos que has tocado, ¿verdad? Yo no lo hubiera podido hacer de la forma en que tú lo has hecho. Felicidades. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias por sus Muchas aportaciones. gracias al doctor Jorge Chuk desde Guadalajara. Y antes de cederle la palabra a la doctora Yuri Nakashima, que la solicitó, viene a colación un comentario de la doctora y neonatóloga Fabiola Aguilar desde Campeche, que en maravillosa ponencia, tristemente todos los hospitales de acá, si el paciente que se tiene más que hacer, se le da de alta por máximo beneficio. Siempre me he preguntado para quién es el beneficio, ya que en muchas ocasiones al familiar no se le explica claramente cuál será la evolución del paciente, cómo va a manejarlo y qué puede esperar. Todo esto implica un trauma, sobre todo para el cuidador primario, el cual no sabe nada de tanatología y vive su duelo como puede. No sé si quieres contestarle, Carlos, antes de cederle la palabra a la doctora, muy amable que nos espere, la doctora Yuri. Es frecuente que escuchemos este tipo de mensajes que se les da, pero también es muy doloroso para los padres o los familiares directos, sobre todo cuando no se les ha asesorado. Para egresar de un hospital público o privado a un domicilio, tienen que tener el área adecuada, el cuarto donde va a estar, las condiciones adecuadas, pero sí es importante capacitar al familiar, en el caso de pacientes pediátricos, al papá y la mamá, e informarles de una forma clara y precisa, dependiendo de la enfermedad que se tenga, cuáles son las complicaciones que se podrían presentar o las eventualidades que se podrían presentar en el hogar y cómo manejarlas y a qué teléfono llamar. Pero no lo podemos ir por máximo beneficio y se va, pues es muy estresante y desgastante y es un duelo muy doloroso para ellos y puede persistir por mucho tiempo y es cuando surgen las demandas legales. En este caso, en los hospitales, deben apoyarse mucho con los comités hospitalarios de bioética. Aquí en México es por ley deben de tener. En Europa pues son los comités de ética asistencial, pero aquí en México tenemos los comités hospitalarios y los médicos tenemos que apoyarlos, tenemos que hacer que trabajen esos comités que han estado prácticamente en pausa y lo vimos durante la pandemia. Esos comités hospitalarios de bioética prácticamente se mantuvieron en silencio. Muy amable, muchas gracias. Ahora sí, doctora, gracias por su paciencia. Doctora Yuri Nakashima, adelante, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por traer estos temas a la mesa. Creo que es algo de verdad muy, muy importante. Soy pediatra paliativista, estoy en Guadalajara. Desde hace más de 15 años trabajando por los cuidados paliativos. Y justo este último tema creo que es muy importante traerlo a colación porque esta parte de decir, ya no hay más que hacer, creo que todos los médicos deberíamos de quitarlos de nuestro vocabulario, porque si estamos pugnando porque haya cuidados paliativos, pero decimos ya no hay más que hacer, entonces, o sea, ¿a dónde los mandamos, no? Esto de máximo beneficio, yo también tengo mis dudas si realmente el hogar va a ser siempre el mejor lugar para que un paciente vaya a morir. Entonces, como bien lo dijo ahorita el doctor Carlos, deben de tener las condiciones adecuadas para que los pacientes no estén pendientes de si se les va a acabar el oxígeno, de que no tienen morfina para la disnea, de que no hay quien los cuide, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de máximo beneficio, yo creo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema, a pesar de que somos uno de los países que tenemos más avance en los cuidados paliativos, hablando sobre la legislación, anteriormente por la cantidad de opioides que teníamos, que ahorita cada vez son menos, a nivel, por ejemplo, Latinoamérica, incluso comparándonos con algunos países como Europa, Estados Unidos y Canadá, teníamos más opioides,
y la cuestión está de la legislación. Sin embargo, nuestro sistema de salud sigue siendo inmaduro. Es un sistema completamente inmaduro para este tipo de situaciones. Todavía no nos queda claro a los médicos qué son los cuidados paliativos, qué diferencia tienen con la eutanasia, qué diferencia tiene con la muerte cerebral, qué diferencia tiene el poner un medicamento como la morfina para manejo de la disnea sobre una eutanasia. O sea, no tenemos claro todavía eso. Entonces, creo que tenemos que retomar esos temas desde las facultades, hablar de los cuidados paliativos, hablar y tampoco romantizar esta parte de la muerte digna, porque ahora se está utilizando esto de, ok, para que se te quite el sufrimiento, podemos hacerte la eutanasia. Espérenme, primero tenemos que asegurar que todos los mexicanos tengamos acceso a los cuidados paliativos de una manera adecuada, ¿sí? Los cuidados paliativos no solamente son para la fase terminal, porque luego también confundimos fase terminal con fase agónica. En los cuidados paliativos, en la parte pediátrica, la definición es desde el momento del diagnóstico que un niño va a enfrentar una situación de una enfermedad limitante o amenazante para la vida. Entonces eso quiere decir que incluso desde antes de nacer podemos ofrecer cuidados paliativos. Entonces, si adaptamos esta parte de terminalidad en los niños, es muy complejo aplicar los cuidados paliativos. Justo por eso se hizo un anexo a la Ley General de Salud hablando un capítulo específico de cuidado paliativo perinatal, neonatal y pediátrico, porque ellos no encajaban en la parte de la terminalidad. Entonces, yo creo que esa parte tenemos que empezar a explicar, y no solamente en las escuelas de medicina, de enfermería, psicología, sino a todos niveles, porque todos en esta vida, en algún momento podemos llegar a necesitar los cuidados paliativos, ¿sí? Es como los que venden los seguros de vida. Pues ¿cuándo se cobra el seguro de vida? Cuando la gente se muere, y el que se muere ni siquiera lo va a disfrutar, ¿sí? Entonces, para mí, un seguro de vida es realmente tener un país con los cuidados paliativos completamente desarrollados y que los opioides y los medicamentos para el dolor lleguen a todos lados, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que hablaban de las terapias intensivas, hacer terapias intensivas humanizadas, en donde los pacientes puedan recibir a sus familiares las 24 horas y estén acompañados independientemente de la fase en la que están. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho que trabajar, tenemos muchas cosas que hacer. Yo soy de la idea de que los cuidados paliativos, así como hay sistemas, hay niveles de atención de salud, primero y segundo, tercer nivel, todos los que estamos en los equipos de salud debemos de conocer los cuidados paliativos y debemos saber acompañar a esos pacientes. Tenemos que fortalecer los primeros niveles de atención en cuanto a cuidados paliativos, no solamente dejarlos para los terceros niveles. Entonces, yo los invito a que sigamos hablando de esto y dejarle de tener miedo a la muerte, porque finalmente todos los días nos acompaña. Muchas gracias, doctora, por sus aportaciones. Muy amable por su comentario, doctora. Me gustó mucho lo del seguro de vida, no es un seguro de vida, pero bien, hay comentarios y felicitaciones. Josefina Artaza desde Buenos Aires manda felicitaciones. Hay felicitaciones de Campeche, hay felicitaciones de Veracruz, lo cual me da mucho gusto. El doctor Agustín Salazar visita y dice que es muy importante el tema. Y también estoy buscando aquí la doctora Laura Vázquez, que es médico urgenciólogo en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Veracruz. Nos felicita al doctor Benítez y dice que se necesitan iniciativas para la creación de servicios de atención de cuidados paliativos y asesoría en tanatología en áreas hospitalarias, pues desafortunadamente se minimiza y hay que preparar al personal de salud. Y le manda saludos desde el puerto de Veracruz. Carlos Cruz dice, es un tema controversial. Creo que en algunas instituciones siempre están a la medida defensiva por las demandas. Vamos a silenciar aquí porque se vicia el sonido. Dice, muchas veces están a la defensiva por las demandas,
muchos de internados en medicina interna, con tal de no seguir a nadie, ni los quieren ver, me imagino. Si en todas las unidades, sobre todo las de segundo nivel, deben de existir cuidados paliativos y tanatología, y ya que esté con un diagnóstico oncológico que va a evolucionar un diagnóstico NAC, dicho catastrófico, deben solicitar interconsulta en tiempo y forma desde el oncólogo, hematólogo, para este tipo de enfermedades terminales. Está mal dicho, alta por máximo beneficio, ceros de máximo enlace terapéutico. No sé si tú quieras comentar el máximo beneficio, porque creo que a muchos nos inquieta ese término. Pues ya lo comentaron, ¿verdad? Eso debe desaparecer, no debe existir, pero aquí es falta de conocimiento, sensibilidad y ética del profesional de la salud que está dando ese tipo de mensajes. Y como dijo la doctora Yuri, se tiene que fomentar, se tiene que trabajar mucho, sobre todo actualmente las decisiones médicas no nada más deben ser científicas, sino deben ser técnicas, científicas, normativas, éticas, sociales y tomar en cuenta los usos y costumbres de las personas. ¿Sí? Agrego, el doctor Carlos Cruz, el del comentario anterior, nos manda saludos desde Puebla. Definitivamente que es un tema tan necesario de conocimiento, de información, que nos sensibilicemos, que exista toda una estructura, que funcione esa estructura, que se vigile y que además pues haga que la muerte sea más digna para todos, que para allá vamos. A mí me gustaría, pues, si nos, aquí dice el doctor Juan Arenas, fomentar redes de apoyo entre los niveles de atención para no abandonar a los pacientes y disponer atención médica en esa fase tan difícil de la vida. Antes de que le conteste, fíjate que en otros países funciona muy bien el trabajo social. El trabajo social hace un enlace muy importante entre el hacer médico, la postura del médico, la decisión del médico y lo que sucede con el familiar en su domicilio, en su entorno, en la familia y con él mismo. Pero tal parece que hablar de trabajo social en México, pues es nada más hablar de una secretaria que no es secretaria, y de alguien que hace labores de cualquier otra cosa que no es un servicio social. No sé si tú quieras aclarar de eso, Carlos. Está apagado tu micrófono. Si quiere la doctora Yuri, quiere Bueno, participar también adelante, doctora Yuri. paliativista. Gracias. Justo ahorita hablando de esto de lo de término de alta por máximo beneficio, creo que también algo que se me pasó comentar es esta parte de los consentimientos informados. En la experiencia, lo que nosotros hemos visto es que cuando se le da a un papá, una mamá, a firmar un consentimiento informado de que ya no se le van a hacer cosas a su hijo, lo que ellos están sintiendo es que están firmando una sentencia de muerte. Entonces, en otros países, como en Estados Unidos, existen lo que se llaman las órdenes AND, Allowed Natural Death, permitir una muerte natural. Y yo creo que eso también deberíamos de fomentarlo nosotros, ¿sí? En lugar de decirle a un papá, fírmele que ya no le vamos a hacer nada, está de acuerdo que como equipo tomemos esta decisión que lo mejor para fulanito es acompañarlo, manejar el dolor, quitarle esto. Y yo creo que ninguno de los papás tiene miedo de firmar eso en conjunto con los médicos, porque también los médicos nos queremos a veces lavar las manos porque desconocemos la ley, ¿sí? Y si la conociéramos, sabemos que protege a los médicos justo de esto, ¿no? Y en cuanto a lo de el alta y las trabajadoras sociales, justo por eso decimos, ¿no? La importancia de fomentar los cuidados paliativos en un primer nivel de atención. Que los médicos dejen de tenerle miedo a las morfinas, que les dejen de tener miedo a que los pacientes fallezcan como anteriormente fallecían en su casa, rodeados de la gente. Yo creo que desafortunadamente tenemos un país que tiene muchas situaciones caóticas y que a veces se pudiera malinterpretar una muerte en casa, ¿sí? Pero si tuviéramos bien
fortalecido el primer nivel de atención, donde se hagan las visitas domiciliarias por parte del médico, por parte de la enfermera, del trabajador social, conocerían a sus pacientes. Pero estamos con un sistema de salud reventado, no nos alcanza. Yo no entiendo cuál es la calidad que estamos dando como sector salud en una consulta de 15 minutos. ¿Qué le puedes explicar a una familia con una enfermedad crónica que no están entendiendo nada, que van a necesitar medicamentos de por vida en 15 minutos? ¿Sí? Entonces, yo sí creo, vuelvo a lo mismo, que tenemos que tener una gran reestructura en el sistema de salud y sensibilizarnos más como médicos. Yo siento que la medicina en las instituciones públicas ya no es la medicina bonita que a lo mejor cuando mi mamá estudió medicina o cuando yo empecé a estudiar medicina, veíamos. Ahora yo veo cómo están todos estos chicos que vienen tan deshumanizados muchas veces y con esta medicina tan a la defensiva. Ahora, en muchas instituciones públicas, hago y digo lo menos posible para que no me demanden. Y pues eso no está chido. O sea, definitivamente no se puede trabajar brindando tu calidad humana en un sistema que no está sensibilizado para eso. Esa es mi aportación. Gracias. Muy amable, doctora, y también para no comprometerme. O sea, el no participar es una manera de no comprometerme en nada. Muy bien, hay un comentario del doctor Agustín Salazar Sánchez del puerto de Veracruz. Dice, en estos temas deben de generarse iniciativas de ley propuestas y cabildeadas por los colegios médicos. Eso me parece muy importante. ¿Dónde están los colegios médicos? ¿Dónde está la Academia Mexicana de Pediatría? ¿Dónde están los grandes consorcios que reúnen a los médicos pediatras? ¿Qué es lo que están haciendo por el beneficio de la niñez y la atención de nuestro país? Los políticos deben de oír necesidades en beneficio de nuestros pacientes. El doctor Javier García manda saludos al doctor Benítez. El doctor García está en el Hospital General de Parral. La doctora Fabiola Aguilar de Campeche dice, saludos, muy acertados comentarios. Le manda felicitaciones a la doctora Yuri. Y bueno, es una desgracia que estemos ya sobre el tiempo. El doctor Julio, que no nada más está así, su membrete dice, hola, buenas noches. Es muy importante la forma. A ver, es muy importante la forma en que informamos sobre las órdenes de no reanimación. Justo es lo que no vean como un abandono de su hijo, abandono de paciente, cese de tratamiento, sino que lo atiendan de una forma para evitar la obstinación terapéutica ante una enfermedad refractaria a tratamiento o incurable, en la que solo se vislumbra sufrimiento. Gracias desde León, Guanajuato. Sí, definitivamente son maniobras para un paciente ya no recuperable. Eso es exactamente lo que se tiene que contestar. El doctor Juan Arena menciona, la información es la clave para poder anticipar los escenarios que la familia desea al final de la vida. Todos tenemos la responsabilidad de ir hablándoles a los familiares y pacientes de los capítulos de la enfermedad para ofrecerle lo mejor que en cada fase de esa enfermedad. Muy bien, el doctor Jorge Chuk quiere una nueva participación. Eso me da gusto y aunque ya estamos en el tiempo, vamos a cederle con mucho gusto a nuestro colega y amigo, el doctor Jorge Chuk, la palabra. Enciende tu cámara, Jorge, por favor. Sí, y gracias por el uso de la voz. Trataré de ser muy breve y aprovecho el momento para enviarle un cordial saludo a la doctora Yuri, que colaboró conmigo en el libro de bioética en pediatría. Un saludo y un abrazo, Yuri. Un gusto en verte, aunque sea por esta vía. Sí, me quitaste las palabras, ¿verdad? Porque pensaba mencionar el hecho de que aquí es donde los colegios tienen un papel fundamental que no han querido tomar o no sé qué ha pasado, a lo mejor por no involucrarse, ¿no? Más cuando ha habido una serie de cambios en el sistema de salud que ya mencionaba la doctora Yuri, y todas las normas oficiales mexicanas, todo esto relacionado con los cuidados sobre la muerte,
pues los colegios, los grupos, las asociaciones, todos en un momento determinado, lo ideal sería que enviasen su sentir a través de cartas al Congreso o a donde se tengan que enviar, a la Secretaría de Salud o donde sea, pero no una sola carta en donde firman 20, 30, 50 presidentes de colegios. Desde mi punto de vista, eso no sirve para nada. Esa es una sola carta. Muy diferente que esos 50 firmantes ahí envíen en lo particular una carta cada uno de ellos. Muy diferente si recibí una carta, recibí 50 cartas en donde no se esté de acuerdo con la situación. Y no nada más los colegios, sino las asociaciones. Médicos Unidos creo yo que aquí también tiene un papel fundamental porque es un grupo que agremia un buen número de médicos y eso desde mi punto de vista ya tiene valor. Entonces quizá pudiera ser bueno empezar a través de este grupo haciendo algo al respecto en donde pudiésemos emitir el descontento que tenemos con todas esas medidas que se están tomando y que al parecer no hay ninguna respuesta, ¿no? Eso sería nada más la aportación y ya muy breve porque entiendo que estamos sobre el tiempo. Felicidades nuevamente, Carlos, y estamos a la orden. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones y qué bueno que estos temas son de análisis, de reflexión y de compartir la información, sobre todo fomentando la cultura para el bienestar de la persona enferma en situación de partida. Bueno, nada más contestando muy rápidamente a Jorge Chut. En 3 años de existir Médicos Unidos, hemos hecho 12 posicionamientos. Formamos parte del grupo de colegios, asociaciones médicas de la República Mexicana, donde hemos vertido opiniones y firmado todos los capítulos. Desgraciadamente, en el aspecto pediátrico no es así. No hay emisiones de la CONAPEME, no hay emisiones de la Asociación de Pediatría de México, ni de la Academia Mexicana de Pediatría. De hecho, recientemente fue expulsado del Comité de Salud la Academia Mexicana de Pediatría. Entonces, y digo esto porque debería de ser el máximo lugar moral y científico del país, puesto que ser académico se necesita demostrar con publicaciones que se hace medicina científica. Entonces, ¿dónde está el nivel? ¿Dónde está lo que sucede? Todas las normas que suceden y todo lo que sucede de la pediatría en México debería de ser analizada, revisada y un posicionamiento desde el punto de vista de la Academia Mexicana de Pediatría y si quieren participar otros muy grandes como la CONAPM o la Asociación de Pediatría de México, etcétera, pues también tienen el poder de hacerlo. Pero yo siento que obligadamente la academia debe de tener un posicionamiento muy claro y preciso. Bueno, una vez dicho esto, siguen las felicitaciones, manda saludos el doctor Alberto Vázquez García y Carlos, quiero pedirte un mensaje final porque ya nos pasamos del tiempo, pero está muy bueno esto. Un mensaje Gracias, doctor. de manera de pues aquí como mensaje es fomentemos la cultura paliativa. No abandonemos, acompañemos a la persona, sea niño, sea adulta, sea neonato, al final de la vida en una enfermedad terminal. Apoyémonos con los comités hospitalarios de bioética si consideramos que nuestras capacidades o nuestro conocimiento está limitado. Para eso están los comités hospitalarios de bioética en los hospitales de segundo y de tercer nivel. Ese es mi mensaje. Muy amable, Carlos. Yo nada más antes de cerrar la transmisión quiero decir que nosotros podemos marcar una diferencia de manera personal, tratando de hacer las cosas mejor y ya no igual que antes. Para eso necesitamos capacitación, conocimiento y una buena actitud. Pero además necesitamos que los gremios médicos, sobre todo los pediátricos, que es lo que nos atañe en este momento, se pongan las pilas, hagan lo que debería de ser cuando una unión de médicos se une por alguna razón. Si no es esta la razón, ¿cuál es entonces? Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y en especial la maravillosa videoconferencia del doctor Carlos Benítez Pineda de Muerte Digna. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube en unos minutos.
Muchas gracias a todos y hasta pronto.